Bueno, un buen día para todos, Dios los bendiga mucho. Como hemos estado hablando de primeros auxilios, es el módulo que estamos compartiendo con cada uno de nuestros estudiantes que está allí con nosotros en nuestro curso de naturopatía online. Quiero compartir hoy con ustedes, con la ayuda de Dios, invocando su presencia y su ayuda. Quiero compartir los primeros auxilios psicológicos que nosotros podemos brindar allí a una persona en crisis, ¿no? Nosotros sabemos que hay diferentes tipos de crisis, ¿no? Hay a veces hemos encontrado personas, por ejemplo, con crisis, con un estado temporal de trastorno y desorganización. Estos estados son caracterizados principalmente por la incapacidad del individuo, por ejemplo, para abordar situaciones particulares, utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas y por el potencial para obtener un resultado radicalmente positivo o negativo. Recordemos que un aspecto importante para tener en cuenta es que las crisis generalmente presentan claras señales. Es ahí donde tú y yo tenemos que estar bien alerta para poder ayudar. Estas se pueden observar en diferentes aspectos. Por ejemplo, en señales físicas, los más frecuentes son sudor excesivo, temblores o calambres musculares, jaquecas, mareos o vértigos, náuseas o vómitos, taticardia, entre otros síntomas que nos manifiestan un problema. También tenemos señales emocionales. En algunos casos, las personas tienden a suprimir los signos emocionales porque han aprendido que las emociones no deben descontrolarse, ¿no? Otras manifiestan claramente insensibilidad emocional o agobio o un estado de shock. Entonces, las emociones más frecuentes son ansiedad, ¿no? Culpa, ira, resentimiento, melancolía, miedo, angustia, la sensación de que la situación es irreal, etc. Ahora también tenemos unas señales en el comportamiento, como cuáles. Por ejemplo, aislamiento, evitar el contacto con otros. Hay personas que no les gusta tener un contacto o estar en medio de otras personas. Dificultad para realizar tareas. Habla demasiado, hiperactividad o silencio prolongado. Son algunas señales de comportamiento. Hay algunas señales cognitivas, como cuáles: dificultad para la toma de decisiones. Hay confusión en la persona, desorientación y dificultades para concentrarse, para pensar con claridad, incapacidad para recordar y otros síntomas o señales, ¿no? Suelen aparecer pensamientos irracionales, tales como: si yo no lo hubiera dejado ir, si yo lo hubiera acompañado. Poco después aparece otro tipo de pensamiento irracional, ¿no? Tendiente a buscar soluciones también. Entonces, por ejemplo, pueden pensar: las vacaciones me harán olvidar todo, es indispensable descansar y no pensar en nada, ¿no? Por supuesto que estos pensamientos no logran explicar totalmente la naturaleza de la situación crítica, ¿no? Puesto que uno intenta encontrar rápidamente a un culpable muchas veces, ni va a resolver mágicamente la situación, a menos que haya decisiones y conductas que en el tiempo solucionen el problema. Ahora, si bien las señales que se presentan frente a una crisis pueden orientarnos, también debemos tener en cuenta, o es importante saber, que al menos hay dos tipos distintos de crisis. Aquellas que están relacionadas con el pasaje de una etapa del crecimiento a otra, desde la infancia hasta la vejez, y que por lo tanto son más predecibles, ¿no? A estas se les llama crisis del desarrollo. Como por ejemplo de esto, recuerdo haber en algún momento vi una persona, una joven que sentía que la vida pasaba, ¿no? Y no lograba encontrar una pareja adecuada para construir y compartir proyectos. O también recuerdo más bien, una pareja que luchaba contra la infertilidad y sentía frustrados sus sueños de tener hijos biológicos, ¿no? Ahora, el otro tipo de crisis se produce cuando el suceso precipitante tiene poca o ninguna relación con la edad del individuo o con la etapa de su desarrollo, ¿no? Lo que significa
que estas crisis pueden afectar a cualquier persona en cualquier momento, como aquella que de pronto en algún momento creo yo he comentado también sobre una persona que recibió una noticia sobre una enfermedad terminal de su hija. Entonces a este tipo de crisis se la llama circunstancial. Independientemente del tipo de crisis, mis amigos, recordemos que es importante tener en cuenta algunas características similares que definen adecuadamente las situaciones críticas, ¿no? Como cuáles: es temporal, siempre hay un suceso que la precipita, tiene un curso más o menos predecible, tiene un potencial de resolución hacia niveles de funcionamiento más altos o más bajos, es decir, para mejor o para peor, ¿no? La resolución también a veces depende, entre otras cosas, de la gravedad del suceso que la precipita y de los recursos materiales, personales o sociales del individuo. Ahora, recuerdo que el doctor Albert Einstein decía: en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento, decía él, ¿no? Las personas cuentan, la verdad, con una poderosa y a la vez sencilla herramienta para asistir a personas que se encuentren en crisis, ¿no? Y estos son los primeros auxilios psicológicos, que es lo que queremos hoy aprender. En síntesis, para ayudar a solucionar crisis, va a tener en cuenta los siguientes pasos. Primero, aceptar el problema. Segundo, hacer un buen diagnóstico. Tercero, buscar soluciones. Cuarto, elegir una solución. Quinto, evaluar los resultados. En el caso de observar que la crisis continúa o se agravan, será necesario tal vez a veces que acuda ya a una asistencia profesional, ¿no? Por parte tal vez de un psicólogo, pero ojalá que sea un psicólogo espiritual, ¿no? Que lo guíe por el camino del Señor, porque sabemos que Dios tiene la solución. Y bueno, nosotros de alguna manera también hacemos esa parte, somos psicólogos espirituales. Sin embargo, recordemos que la ciencia ha demostrado que para hacer prevención de crisis, sobre todo las del desarrollo que hablamos anteriormente, que son las más previsibles, se tiene que mejorar el aspecto espiritual y religioso de las personas, ¿no? Y estos son estudios que la ciencia ha demostrado, y esto pues lo demuestran varios estudios, ¿no? Por ejemplo, quiero comentarles de un estudio que duró 8 años, realizado por Humer y Coles en 1999, y se dice en el artículo que mostró una asociación entre la asistencia regular a los servicios religiosos y 8 años más de expectativa de vida en comparación con los que no asisten, ¿no? Descontando el estado inicial de salud y una larga lista de conductas de riesgo social muchas veces. Entonces, hay estudios que comprueban que definitivamente esa conexión con Dios en todo momento y llevar a la persona ese conocimiento, con seguridad va a haber un éxito, va a haber victoria sobre esas crisis y en esa ayuda de primeros auxilios psicológicos, ¿no? Quiero tal vez compartir una enseñanza de Cristo, ¿no? Que bueno, lo escribió la hermana Ellen White también, y dice: nunca podrá haber una circunstancia de la vida, una crisis de la experiencia humana que no haya sido prevista en su enseñanza y para lo cual no tengan una lección sus principios. Las palabras del príncipe de los maestros será una guía para sus discípulos hasta el fin. Esto fue un artículo que escribió una mujer con sabiduría y tiene razón. Nosotros sabemos que nosotros necesitamos de un Dios maravilloso y necesitamos, sí, ayudar a una persona, saber evaluar qué es lo que ella tiene, por qué está pasando, escucharla. ¿Cuántas personas solo necesitan eso, hablar y ser escuchados, y llevarlas, ¿no?, a ese auxilio que está solamente en Cristo, en nuestro Dios? Estos son algunos consejos que tal vez nos van a servir
para ayudar a muchas personas con diferentes situaciones. ¿Quién no en este momento tiene una crisis emocional, afectiva, tiene un comportamiento a veces desequilibrado, ¿no? Tiene dificultades para muchas cosas en su vida, tiene tal vez dolencia o enfermedad física? Recordemos que la tristeza, el dolor, la rabia, la crítica, la murmuración, ellas traen como consecuencia enfermedades físicas. No es que la persona no tenga la enfermedad, la tiene, pero la causa de la enfermedad seguramente que son estos aspectos, ¿no? La tristeza, la rabia, emociones que a veces se descontrolan. No podemos tener el dominio propio sobre nuestras mentes, sobre nuestros cuerpos. Y qué mejor que nosotros que estamos aquí aprendiendo cómo ayudar, pues lo hagamos. Llevemos palabras de ánimo, podamos orientar, podamos salvar, redimir, que es nuestra parte. Así que bueno, quería compartir este pequeño relato con ustedes, porque me parece muy importante en los tiempos que estamos y en los tiempos que irán a llegar. Sabemos que estamos en este mundo con un propósito de salvar almas. Si tú, mi amigo, me estás escuchando y tal vez no habías escuchado esto, pues quiero decirte que estamos con propósitos divinos. No estamos en este mundo para comer, vestirnos y un día morir y pronto. A veces decimos, un día me he de morir y pronto. No. Estamos en este mundo porque Dios quiere que tú y yo hagamos parte de ese grupo de personas que podemos ayudar a otras y así sucesivamente. Y que todos nosotros podamos llegar a un equilibrio emocional, físico. Sabemos que en este tiempo hay muchos desequilibrios mentales, hay mucha ignorancia de las cosas que Dios ha escrito y ha dejado para salvación. Pero nosotros tenemos la oportunidad hoy de poder prepararnos, capacitarnos, tener el conocimiento del cielo para ayudar a muchas personas. Que Dios te bendiga y recuerda que si en algo podemos ayudar, comunícate con nosotros, comunícate a mi privado, comunícate allí con Mencorex y bueno, estamos a disposición para ayudar en esto y en muchas otras cosas que el Señor nos permita. Que Dios les bendiga muchísimo. Un abrazo muy grande a todos.